Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 2.42. Resistencia y regresión. Regresión es un concepto descriptivo y se refiere a la vuelta a una forma anterior, más primitiva de actividad mental. Freud, 1916-7, página 342,327. Uno tiende a volver a las escalas que fueron puntos de fijación en tiempos anteriores. La fijación y la regresión forman una serie complementaria. 1916-7, página 362,332. Fenichel, 1945a, página 65. Se puede entender mejor esta relación recurriendo a la analogía con un ejército que trata de avanzar por tierra enemiga. Dejará el mayor número de tropas de ocupación en aquellos lugares donde haya tenido mayores dificultades o la mayor seguridad y satisfacción. Pero al hacerlo, el ejército que avanza se debilita, y si hallare dificultades en su camino, volverá a los puntos donde dejará los núcleos más fuertes de tropas de ocupación. Las fijaciones se deben a la disposición innata, los factores constitucionales y las experiencias que forman una serie complementaria. Sabemos poco de los factores hereditarios y congénitos, pero sí sabemos que las situaciones excesivas en un punto dado del desarrollo favorecerá la fijación. Hay renuencia a renunciar a las satisfacciones grandes, sobre todo cuando están cambiadas con un sentido de seguridad. Un niño que recibe mucha estimulación anal erótica a causa de la exagerada preocupación de la madre por sus actividades anales, no solo recibe mucho placer sensual, sino que además tiene la seguridad de la aprobación materna. Opinaba Fenichel que las frustraciones excesivas también pueden ser causa de fijaciones. 1945a, página 65. Sostenía que una fijación puede deberse a la esperanza prolongada que al final se obtendrá la ansiada satisfacción, y b. a que la frustración favorece la represión de las pulsiones implicadas e impide su avance. Las combinaciones de satisfacción y frustración excesivas y cambios particularmente abruptos de una u otra favorecen la fijación. Fijación y regresión son independientes. Anna Freud, 1965, página 96. No obstante, debe tenerse presente que la fijación es un concepto de desarrollo y de regresión en uno defensivo. Mi propia experiencia clínica no está de acuerdo con las formulaciones de Fenichel acerca de las causas de fijación y agresión. Yo he observado que las fijaciones las causan principalmente las satisfacciones excesivas y que la regresión se pone en marcha por el dolor o peligro excesivo. Uno no se apega a alguna satisfacción ausente a menos que haya un recuerdo de placer excesivo relacionado con ella. Esto puede ser así solo un sentido relativo. La satisfacción más avanzada es demasiado peligrosa y la más retrasada es demasiado insuficiente. Por eso, el punto de fijación es el más satisfactorio, porque ofrece la mejor combinación de satisfacción y seguridad. Motiva la regresión, la huida del dolor y el peligro. Esto parece cierto siempre que se trate de regresión patológica. El paciente que renuncia a su amor y rivalidad edípicos, su masturbación y su orgullo fálico y exhibicionista y se vuelve otra vez apegadamente desafiante, despechadamente sumiso, orientado hacia lo excreméntico y obsesivo, es un caso de estos. Si la satisfacción desempeña un papel de la regresión, es porque produce angustia traumática. Si la satisfacción no se hace traumática, causará una fijación en el nivel edípico y no una regresión.
La regresión puede producirse en función de las relaciones de objeto y en relación de una organización sexual. Freud, 1916-7, página 341,327. También puede entenderse en términos tópicos como el paso del proceso secundario al primario. Gill, 1963, página 93, cree que esto implica también una regresión estructural, una regresión en la función perspectiva del yo, que se manifiesta transformando los pensamientos en imágenes visuales. Winnicott, 1955, página 283,286, afirma que el aspecto más importante de la regresión es la regresión de las funciones del yo y las relaciones de objeto, particularmente en dirección del narcisismo primario. El estudio que hace Anna Freud, 1965, página 93-107, de la regresión es el más completo y sistemático. Dice que la regresión puede darse en las tres estructuras psíquicas, puede afectar al contenido psíquico así como al funcionamiento, y puede influir en el objetivo instintual. Las representaciones de objetos y el contenido fantaseo, yo añadiría la zona erógena y la imagen de sí mismo en la lista. Las regresiones del ello son más tenaces y adhesivas, mientras que las regresiones en términos de las funciones del yo son a menudo más transitorias. La regresión temporal en las funciones del yo es parte del desarrollo normal del niño. En el proceso de maduración, la regresión y la progresión alternan y obran recíprocamente una en la otra. La regresión ocupa una posición especial entre las defensas y parece haber alguna duda acerca de si en realidad su lugar está entre ellas. Anna Freud, 1936, Fenichel, 1945a, Gill, 1963. Pero no cabe duda de que el yo emplea la regresión en muchas formas para fines de defensa y resistencia. El papel del yo es algo diferente en la relación con la regresión. En general, parece que el yo es más pasivo en otras operaciones defensivas. Con mucha frecuencia se pone en marcha la regresión por una frustración de los instintos en un nivel dado, que mueve las pulsiones a buscar salidas en una dirección retrógrada. Fenichel, 1945a, página 160. Pero en ciertas condiciones, el yo tiene la capacidad de regular la regresión, como lo hace en el sueño, en el chiste y en algunas actividades creadoras. Chris, 1950, página 312-13. De hecho, en la salud mental y sobre todo en la sensibilidad a los aspectos psicológicos, se necesita que las funciones primitivas complementen las más altamente diferenciadas. Harman, 1947, Kahn, 1960, Grinson, 1960. Como con todas las defensas, es importante discriminar entre las regresiones relativamente más patógenas y las adaptativas. Importa también tener presente que la regresión no es un fenómeno total, que lo abarque todo. Por lo general, vemos regresiones selectivas. Un paciente puede regresar en ciertas funciones del yo y en otras no, o bien puede haber mucha regresión en términos de objetivos instintuales y relativamente poca en términos de relaciones de objeto. Lo desigual de la regresión es un concepto muy importante en la práctica clínica. Anna Freud, 1965. Esta discusión tiene importantes implicaciones en términos de proceso terapéutico. Para la terapia psicoanalítica, la regresión es necesaria y ciertamente nuestro encuadre y nuestra actitud facilitan ese fenómeno. Véase capítulo 4, también Menninger, 1958, página 52. De todos modos, muchos analistas piensan en una cantidad óptima de regresión. Escogemos los pacientes que en su mayor parte pueden regresar solo temporal y parcialmente, pero hay alguna diferencia de opinión al respecto. Por ejemplo,
Wechsler, 1960, página 41-2, advierte que se tenga cuidado con procedimientos como la asociación libre, que conduciría a ciertos pacientes borderline o limítrofes al despego objetal, mientras que Winnicott, 1965, página 87, piensa que la misión del analista es favorecer una regresión total, inclusive en un paciente psicótico. Capítulo 2.5 Clasificación de las resistencias. 2.51 Según el origen de la resistencia. A lo largo de sus muchos escritos sobre problemas de defensa y resistencia, Freud intentó varias veces distinguir diferentes tipos de resistencia. En inhibición, síntoma y angustia distinguió 5 tipos y los clasificó según su origen. 1926a, página 160,65. 1. La resistencia de represión, con que se refería a la resistencia de las defensas yoicas. 2. La resistencia de transferencia, como la resistencia es un sustituto del recuerdo y se basa en desplazamiento de los objetos pasados a los presentes. Freud clasificó también esta resistencia como proveniente del yo. 3. La ganancia de enfermedad o secundaria, que puso también entre las resistencias del yo. 4. Consideraba cuarta variedad las que requerían de la traslaboración, o sea, la compulsión a la repetición y a la adhesividad de la libido, que él tenía por resistencia de ello. 5. Las últimas resistencias que designó Freud fueron las que nacían de la culpabilidad inconsciente y la necesidad de castigo, que creía originarias del superyo. Glover, 1955, en los 2 capítulos dedicados a la resistencia defensiva en su libro sobre técnica, clasifica las resistencias de muy diferentes modos, pero sigue la clasificación de Freud según las fuentes de resistencia. Pfennig, en 1941, consideraba poco sistemático este modo de diferenciar y señalaba que él mismo, Freud, tenía esa impresión. Página 33-4. Antes de proseguir nuestro estudio de las fuentes de resistencia, creo que sería bueno asentar esta variedad evidente de que todas las estructuras psíquicas participan en todos los sucesos psíquicos, si bien en grado diverso. Con esto presente, tendremos menos tendencia a exagerar en la simplificación o la generalización de nuestras formulaciones. De acuerdo con nuestro estudio de la resistencia y la defensa, creo que la función de defensa, la actividad de evitar el dolor, nace del yo. Cualquiera que sea el estímulo provocador, es el yo la estructura psíquica que moviliza las funciones de evitación y bloqueo. Puede hacerlo empleando los mecanismos primarios inconscientes de defensa, como la represión, la proyección, la introyección, etc. Pero también puede hacerlo utilizando cualquier otra forma psíquica consciente o inconsciente. Por ejemplo, puede emplearse como defensa la actividad heterosexual y dentro del análisis como resistencia al confrontamiento con impulsos homosexuales. Los placeres sexuales pregenitales no solo pueden expresar componentes infantiles del ello, sino, si se convierten en fuente de resistencia, puede también servir de función defensiva y resistencia frente a la situación edípica. Friedman, 1953. Freud, Glover y Anna Freud describen la resistencia del ello como aquellas resistencias que requieren traslaboración y que proceden de la compulsión de la repetición y la adhesividad de la libido. Según mi opinión, esas resistencias también operan por el yo, una actividad instintual particular que repite y permanece intratable el insight, solo si cuenta con la ayuda de las funciones defensivas del yo. La traslaboración no opera directamente en el ello, sino solo en el yo. Para que resulte, hay que inducir al yo a que abandone su función defensiva patológica.
Así, puede el ello participar en las maniobras de resistencia, pero según creo, solo dejándose utilizar por el yo para fines defensivos. Debe subrayarse que esta formulación conviene a las neurosis de transferencia. El problema tal vez sea diferente con la psicosis. Winnicott, 1955, Freeman, 1959, Wexler, 1960. Situación semejante se da con el superyo. Los sentimientos de culpabilidad pueden hacer que el yo instituya diversos mecanismos de defensa, pero podemos ver también situaciones en que el sentido de culpabilidad exige satisfacción y castigo y adquiere caracteres semejantes al ello. El yo puede defenderse de esto mediante diversas reacciones formativas que tienen un carácter supermoral. Vemos esto de modo muy típico en la neurosis obsesiva, pero en los caracteres masoquistas graves podemos ver una situación en que la necesidad del dolor es placentera y en que el paciente atiende a las exigencias de su superyo y se entrega a un comportamiento que le ocasiona franco dolor. Cuando esto sucede, tenemos una resistencia en el análisis, porque este dolor ansiado es un cierto modo placentero y simultáneamente está escondiendo alguna otra angustia. Fenichel, 1945a, página 66. Desempeña al mismo tiempo una función placentera y una defensiva de resistencia. Nuestra tarea terapéutica será conseguir que el yo razonable del paciente reconozca las funciones de resistencia y persuadirle de que ose afrontar la dolorosa angustia mayor subyacente para poderle analizar. Tengo así la impresión de que cualquiera puede ser la fuente original de una actividad. Su función de resistencia siempre procede del yo. Las demás estructuras psíquicas han de entenderse como que operan por el yo. El motivo de la defensa y la resistencia es siempre evitar el dolor. El modo o los grados de resistencia pueden ser cualquier tipo de actividad psíquica, desde los mecanismos de defensa hasta las actividades instintuales. El estímulo que pone en marcha la maniobra de resistencia puede originarse en cualquiera de las estructuras psíquicas, yo, ello o superyo, pero la percepción del peligro es función del yo. Las ideas de Freud sobre la angustia como señal de alarma tienen una importancia fundamental para el enfoque de estas complicadas interrelaciones. Querría yo utilizar el papel del yo en la angustia para ejemplificar algunas de las cuestiones vitales. En Inhibición, Síntoma y Angustia, describía Freud a. El yo como sede de la angustia, b. La angustia como reacción del yo y c. El papel del yo en la producción de angustia y en la formación de síntomas y defensa. 1926a, página 132-42, página 157-68, 52-57, 64-69. Estos problemas fueron meticulosamente revisados y aclarados por Max Schur, 1953. En su trabajo sobre el yo en la angustia, modifica el concepto freudiano de que el yo produce angustia para señalar el peligro y fomentar las defensas y fórmula en su lugar. El yo evalúa el peligro y siente algún asomo de angustia. Tanto al evaluar como al sentir hacen de señal que induce las defensas, no solo en la previsión del peligro, sino también en su presencia misma. Y aún así la situación tiene algo de traumática y si la relación de angustia del yo es regresiva como resomatización, esta experiencia puede servir todavía de señal para que el resto del yo convoque a las reservas y tome las medidas necesarias. Esta formulación de ningún modo altera el concepto de la función
de una angustia como estímulo de la formación de síntomas, la adaptación y la defensa. El yo es capaz de producir peligro y no angustia. Puede hacerlo manipulando situaciones y entregándose a fantasías. El concepto de angustia automática nacida en el hecho, o sea, en la frustración sexual, se sustituye por el concepto del yo que evalúa ciertos cambios del ello como peligro y reacciona con angustia. Esta formulación subraya el hecho de que la angustia siempre es una reacción del yo. Página 92-3. Capítulo 2.52. Según los puntos de fijación. Todos los intentos de clasificar las resistencias se traslaparán necesariamente. No obstante, ayuda al psicoanalista tener listos varios géneros de clasificación, puesto que ello puede ponerle alerta acerca del material típico del ello, las funciones del yo, las relaciones de objeto y la reacción del superyo, con que tenga que habérselas. Veamos el siguiente ejemplo de una resistencia anal que se produjo al tercer año del análisis de un joven, el señor Z, quien era esencialmente una personalidad neurótica oral depresiva. El reconocimiento del carácter anal de una resistencia particular ayudó a extraer y entender material inconsciente subyacente. El paciente está acostado, tenso y expectante. Los puños apretados, la mandíbula firme, los músculos de sus mandíbulas bien marcados, los pies bien cruzados en los tobillos, el rostro algo enrojecido, los ojos miran fijamente al frente y calla. Al cabo de unos momentos dice: estoy deprimido, más aún que antes, me detesto. Me vapuleé despiadadamente la noche pasada. Pausa, pero es justificable. Es que no hago nada. Pausa. No voy a ninguna parte. Pausa. Estoy en un atolladero. No tengo ganas de trabajar. Me niego a trabajar cuando estoy así. Silencio. No tengo ganas de caminar. Largo silencio. Pronuncia las palabras con frases y sílabas breves recortadas. Las escupe con gotas de lluvia. En el tono, en el modo, en la postura, noto que está enojado, más aún que está rencorosa y desafiantemente enojado. Aunque hable de detestarse solo a sí mismo, siento que está enojado y rencoroso conmigo. Además, me pone al alba las cosas que dice. No puedo producir, estoy en un atolladero. Todo eso, el contenido, la actitud, habla con una reacción anal de rencor. Me callo y al cabo de un silencio considerable le digo: no solo parece usted detestarse a sí mismo, parece también enojado y rencoroso conmigo. El paciente responde: estoy enojado conmigo mismo. Me desperté a las 12:15 y ya no pude dormir, tan solo dormitaba de vez en cuando. Silencio. No quiero trabajar. Querría más bien dejar el análisis y no trabajar en esto. Y usted sabe que casi podría hacerlo. Es extraño, pero casi podría hacerlo. Podría irme en este mismo momento y seguir así por el resto de mi vida. No quiero entenderlo. No quiero trabajar. Espero nuevamente y al cabo de un rato digo: pero en este tipo de enojo nos dice algo. Es más que odiarse a usted mismo. El paciente contestó: no quiero disipar el enojo. Sé que estoy enojado, pero no quiero darle salida. Quiero aferrarme a ello. Estoy todo el día con ello, todo el día así. Todo este odio y enojo, me detesto. Ya sé que usted dirá que la detestación está ligada a lo excrementicio, pero no quiero decir detestar, quiero decir odiarme. Aunque emplee la palabra detestar, no hago sino pensar en asesinato, en ser ahorcado en un patíbulo, y me puedo ver en la cuerda alrededor del cuello sobre la trampa, y se abre y caigo. Y así espero que abra la trampa, y espero la caída y que se me rompa el cuello.
Puedo sentirme, me imagino muriendo, o bien imagino que me fusila un pelotón. Siempre estoy siendo ejecutado por alguna autoridad, por el Estado, por algún organismo, siendo una curiosa mórbida de ahorcar o ser ahorcado, y siempre hay trampas que se abren. Es mucho más frecuente el ahorcamiento que el fusilamiento. En el ahorcamiento hay muchas más variaciones, ocurre mucho más, y durante todo su desarrollo me odia. Otro periodo de silencio, y después digo, no es nada más odio y no es nada más a mí mismo. A esto repone el paciente, no cederé en ello, no se lo consentiré. Usted quiere sacarme algo, no quiero reconocer que hay placer en ello. Tengo la sensación de que a usted no le gusta mi placer y odio eso. Estoy sencillamente furioso con todo esto. Creo que en realidad a usted no le gusta que yo tenga ningún placer. Usted me acusa y usted es malo, de mente perversa, usted me ataca. Yo tengo que mantenerme, debo luchar contra usted. Usted parece atento a la suciedad de mi mente y tengo que negarla y decir que no hay tal, y he de convertir en que sería terrible si lo hubiera. En este punto digo, sí, y usted parece herirse a sí mismo para impedir que yo diga nada. A esto responde el paciente, sí, y me pregunto a qué viene el ahorcamiento y la trampa. Algo tiene que ver con la trampa que se abre y el agua del sanitario que corre. Sencillamente no quiero que usted lo diga. Todavía estoy resentido con usted y me parece que la autoflagelación es una protección. Pausa. ¿Sabe usted? Es divertido. Tengo ahora la sensación de que acaba de empezar mi análisis, que estoy esencialmente por analizar y me pregunto cuánto durará, pero no me importa. Empleo este caso para ilustrar que el modo de enojo del paciente, el modo de la resistencia, la cólera rencorosa y anal era el punto inicial de una parte muy importante del análisis. Pasamos del enojo rencoroso al fantaseo del ahorcamiento, que condujo a las fantasías de la higiene excrementicia y otra vez a la proyección de hostilidad anal sobre mí. Los meses siguientes de análisis revelaron muchos importantes determinantes históricos, pero la clave de todo ello era el carácter anal de su resistencia, el modo en que estuvo enojado precisamente aquel día, reconociendo que el rencor y la desconfianza son típicos de la fase anal del desarrollo libidinal. El sentimiento de estar en un atolladero, el no querer producir, lo apretado de las mandíbulas, las fantasías de vapuleo sádico y masoquista, la vergüenza, todo puede comprenderse como elementos de la fase anal. Eso era crucial en el trabajo con la resistencia de aquella sección particular. Así como era posible clasificar la resistencia supra como perteneciente a la fase anal, es posible describir las resistencias orales fálicas de la latencia y de la adolescencia. El indicio puede darlo el carácter instintivo de una resistencia o las relaciones de objetivo, o el rasgo de carácter que se halla en primer plano, o bien una forma particular de angustia o actitud, o la intrusión de cierto síntoma. Así, en el caso arriba citado, podemos enlistar el rencor, la desconfianza, la testarudez, la vergüenza, el sadomasoquismo, la retentividad y el contenerse, la marcada ambivalencia y las recriminaciones obsesivas, todo ello típico de la fase anal. Esto que decimos no tiene la intención de negar las resistencias desiguales o heterogéneas. Debe subrayarse que la forma y el tipo de resistencia cambian en un paciente durante el curso del análisis. Hay regresiones y progresiones, de modo que cada paciente manifiesta multitud de resistencias. En el caso arriba citado, por ejemplo, se dedicaron largos periodos analíticos a la traslaboración de pulsiones y angustias fálicas, en que ocupaban el primer plano la culpabilidad por masturbación,
las fantasías incestuosas o la angustia de castración. Hubo un periodo prolongado de resistencias orales y depresión, manifestadas por pasividad, introyección e identificaciones, fantaseos suicidas, adicciones pasajeras, anorexia y bulimia, llantos, fantasías de ser salvado, etc. Para un próximo audio tendremos el capítulo 2.53, según los tipos de defensa.